Bueno, gente, perdonen un poco la voz que la tengo un poquito tomada, ¿no? Porque he hablado mucho en estos días. Y bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? En este video vamos a estar hablando un poco sobre declaraciones que dio Colby Covington. Unas declaraciones que desde mi punto de vista me han sonado a excusas. Y supuestamente él está diciendo en estas declaraciones que, o sea, para rematar, al final dijo que no son excusas, que él no va a ser ese tipo de personas que da excusas. Sin embargo, eso es exactamente a lo que está sonando, a lo que él se refiere en estas declaraciones. Entonces, él estuvo diciendo un poco, estuvo comentando un poco que el árbitro que estuvo precisamente en la última pelea a la cual él se enfrentó a Kamaru Usman, pelea que por supuesto perdió. Recuerden que él ha perdido en 2 ocasiones contra Kamaru Usman. En una salió por un TKO con la mandíbula totalmente desbaratada. Recuerden que le zafa la mandíbula a Kamaru Usman con tremendo trastazo, con tremendo recto que le encaja. Y después pues termina en el siguiente round, creo que fue, porque en el round anterior le rompe la mandíbula prácticamente al terminar el round, le zafa la mandíbula de un golpe. Y en ese intervalo, ¿no? En ese pequeño descanso de 1 minuto, pues como que él le dice a su esquina que la mandíbula la tenía pues como descolocada. A pesar de esto, él continúa peleando y termina siendo finalizado en ese siguiente round. Creo que pasó así. Pero luego ellos tienen otro enfrentamiento más. Posterior a eso, creo que el mismo Colby Covington enfrenta a Tyron Woodley, etc. Hay unas peleas por el medio y al final termina otra vez peleando contra Kamaru Usman. En esa pelea termina siendo una decisión unánime para Kamaru Usman. Desde mi punto de vista, una pelea que fue, digamos que bastante cerrada, entre comillas, ¿no? Porque hubieron ciertos rounds en los cuales Colby Covington se llevó un poco la pelea. Pero en general, no es una pelea como para que uno dijera, hay polémica. No lo fue. No fue una pelea, en la cual tú pudieras decir, estuvo tan cerrada que yo creo que el fallo de los árbitros fueron, yo creo que injustos. Esto para nada fue así, o sea, en el caso de los jueces, pero él directamente se refirió al árbitro. Directamente al árbitro que estuvo en ese momento dirigiendo la pelea. Porque según él hubieron varias acciones que desde su punto de vista marcaron lo que fue la pelea. O marcaron más bien el destino de la pelea. Porque según sus declaraciones, Colby Covington estuvo diciendo que, por ejemplo, hubo una acción en la cual él prácticamente tenía a Kamaru Usman en el lugar donde él quería tenerlo. Ok, desde mi punto de vista no fue así, pero hay algo cierto en esto que él está diciendo. Cuando vimos la repetición de esa acción específica, vimos que él, o sea que Colby Covington, no conecta en las zonas blandas de Kamaru Usman. O sea, no le conecta en lo que son pues los huevos, no directamente. No le conecta ahí, sino que le conecta en la parte inferior del abdomen. O sea, pegado un poco a lo que es la última costilla, por esa zona más o menos. Pero que en esa acción rápida, en ese movimiento rápido de la pelea, pues como que el árbitro, después por supuesto que Kamaru Usman dijo como que le pegó abajo, como que le pegó en una zona donde no tiene que pegarle, que fue un golpe bajo supuestamente, el árbitro decide parar un momento y darle un tiempo de descanso. Por supuesto Colby Covington en ese momento medio que se enfada, etcétera, pero la cosa continúa, la pelea continúa. Y después ocurre otra acción bastante polémica desde el punto de vista de Colby Covington, por supuesto. Colby, en esa patada que le da en la zona baja del abdomen, dijo que probablemente con esa patada él le había sacado el aire a Kamaru Usman. O sea, que lo había dejado tocado con esa patada. Y que él iba a abatir en ese momento preciso a Kamaru Usman. Como que ya lo tenía en el momento. Y Kamaru como que sintió, todas estas cosas que les estoy diciendo es según las palabras, según las declaraciones que dio Colby Covington. Él dijo que Kamaru Usman sintió el poder de esa patada y que como que pidió como que dijo que le habían dado ese golpe bajo para recuperarse. Porque supuestamente él sintió la necesidad de tomar un tiempo porque iba a ser, supuestamente desde el punto de vista de Colby Covington, o sea, desde ese momento hacia adelante iba a ser finalizado. Le iba a caer una lluvia de golpes. Como que había perdido la fuerza, había perdido el aire con esa patada. Desde mi punto de vista yo creo que es un poco exagerado. Hay muchas veces que cuando te patean en la zona baja, y ya esto es no porque me cae mal Colby Covington, no porque me cae mal su personaje ni nada de esto, no es por irle a la contraria, pero creo, o sea, no creo, sino que estoy bastante seguro de que Kamaru Usman quizás no fue
el hecho de querer tomar esto como una especie de ventaja para recuperarse de algún golpe, sino que a lo mejor él sí sintió ese golpe en esa zona baja, debido a que los golpes que son en la zona baja del abdomen o lo más pegado a esas zonas blandas, pues a veces como que se siente el dolor más abajo. O sea, sientes el dolor en la zona, pero sientes en la zona completa si la patada es fuerte. Por lo tanto, puede ser que él haya sentido como que el golpe había sido bajo. Sin embargo, no fue bajo. El árbitro hizo mal. O sea, esto fue una culpa del árbitro. Hizo mal en detener la pelea. Sin embargo, no creo que ese golpe hubiese sido lo suficientemente fuerte como para dejar a Kamaru Usman fuera de combate. Desde mi punto de vista no, porque Kamaru Usman se recuperó bastante rápido, no le tomó ni 2 minutos recuperarse, no tomó prácticamente ni 1 minuto. Por lo tanto, yo creo que Colby Covington está como que exagerando un poco desde mi punto de vista en esa acción en específica. Luego de eso, hubo otra acción que desde el punto de vista de Colby Covington también fue un poco polémica, y es un supuesto iPod, un supuesto dedo en el ojo que hizo Colby Covington, pero esto no fue así. En la repetición se ve claramente que la mano le toca la cara en esa zona, pero no le encaja los ojos. Y cuando él le dice al árbitro que le había hecho un iPod y que el árbitro para la pelea, pues como que el médico cuando entra y le revisa, Kamaru Usman está protestando por el ojo contrario al cual le había tocado Colby Covington. Por lo tanto, aquí sí creo que fue un poco más de picardía por parte de Kamaru Usman. Creo que sí tomó un poquito más de ventaja. Sin embargo, fueron acciones que desde mi punto de vista no marcaron el ritmo de la pelea. Esa pelea estaba siendo dominada hasta cierto punto, diría yo, por parte de Kamaru Usman. Como les dije al principio, si bien hubo momentos en los cuales Colby Covington sí logró conectar bien, sí logró tener ciertas acciones de ventaja, perdón, en general la pelea fue un poco más decantada, o desde mi punto de vista bastante más decantada para Kamaru Usman. Hubieron más golpes significativos por su parte, hubo un poco más de control en lo que fue la jaula. Cuando están en el clinch, ustedes saben, ese tiempo de control hubo mucho más por parte de Kamaru Usman, por supuesto. Y todo este tipo de cosas, o sea, todos este tipo de acciones que van ocurriendo en la pelea, pues simplemente decantaron mucho más la balanza para lo que fue Kamaru Usman. Desde mi punto de vista fue una pelea que él ganó bien. Entonces Colby Covington, al final de esas declaraciones que le estuvo dando específicamente cuando habló de Kamaru Usman y todo lo que había pasado, de que ese árbitro pues como que era un descarado, como que era un tipo que tenía preferencias por ciertos peleadores y que hacía este tipo de cosas a menudo con otros tipos de peleadores, y que en este caso pues le había afectado directamente a él. Él dijo que aparte de todo eso, que él no tiene ningún, o sea, que él no piensa dar excusas, que él no quiere ser este tipo de peleador que da excusas por peleas que perdió, ¿ok? Y que simplemente va a estar enfocado en la pelea que se le viene, ¿no? Que es la pelea muy probablemente contra Leon Edwards, que todavía, como les digo, no es una pelea que ha llegado a su límite, a su firma, en todas las cosas que tienen que pasar antes de que esa pelea se concrete. Desde mi punto de vista, por supuesto, son evidentes excusas. Colby Covington está dando excusas de por qué él perdió esa pelea, aunque él diga que no, son excusas. Porque si no, ¿para qué las estás hablando? Y como les digo, creo que esas dos acciones específicas que él mencionó, que fueron acciones que por supuesto en la repetición se ve, ¿okay?, que él tiene, digamos que la razón en este caso. Evidentemente, el golpe bajo no fue un golpe bajo, el iPod no fue un iPod, pero que no fueron lo suficientemente graves. O sea, las paradas del árbitro no fueron lo suficientemente graves como para decir, oh, esto fue absolutamente un robo y fue todo por culpa del árbitro. Absolutamente no. Colby Covington perdió esa pelea y la perdió claramente. No fue una cosa de que porque dos acciones marcaron 5 rounds, que son 25 minutos dentro de la jaula, y solo por 2 acciones, pues ya no, esto no fue así, porque la pelea se fue a la larga. Fue una pelea absolutamente completa. Estuvieron los 5 rounds, ellos se dieron de lo lindo, tuvieron muy bonitas acciones, muchos cruces, muchos intercambios, pero que desde mi punto de vista, el que sacó más provecho de todas esas acciones, evidentemente, ¿no?, fue Kamaru Usman. Esto no es una cosa de que tengamos puntos de vista diferentes, no. Evidentemente esa pelea la gana Kamaru Usman. Hubieron momentos, como les dije, que fueron un poco cerrados en los intercambios, etc. Pero la mayor parte de la pelea, el que dominó fue Kamaru Usman, evidentemente. Esas dos acciones, para nadie es un secreto de que son excusas lo que está dando Colby Covington. Esas dos acciones no definieron la pelea. Porque el árbitro haya parado en esas dos ocasiones, absolutamente no. Esto no es razón para que él esté diciendo de que le robaron la pelea, desde mi punto de vista, ¿ok? Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.